Hola estudiantes, les habla José Luis Aguilar, docente de la U Digital. En la clase de hoy vamos a continuar viendo la parte de pensamiento algorítmico, pero en esta fase nos compete la parte de los condicionales. Entonces, como ya vimos anteriormente, el algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. En este caso estamos trabajando la herramienta PSIN. Entonces PSIN nos permite ver aquí donde dice proceso, es la etiqueta de inicio del algoritmo. El algoritmo tiene un título que se llama, en este caso, condicionales, así como lo que vamos a trabajar. Y acá tiene la etiqueta de fin de proceso, o sea, el fin del algoritmo. Dentro de estas etiquetas es donde yo voy a empezar a programar el algoritmo correspondiente según lo que nos pida el ejercicio. Podemos ver que en la parte derecha PSI nos ofrece unos comandos de acceso rápido, comandos que me permiten a mí ejecutar sintaxis o acciones para poder manejarlos dentro de mi algoritmo, ¿sí? Sintaxis que si yo no me las he aprendido, ahí voy a tener la sintaxis como se escribe, pero lo que tengo que tener muy claro siempre es la lógica de cómo se usa, cómo, cuándo y para qué la puedo usar, ¿sí? Entonces, PSI nos permite programar a través de pseudocódigo lo más cerca posible a lo que es un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque me tiene etiquetas o me tiene sintaxis similares. Me exige punto y coma al final de cada línea, me exige declarar una variable, me exige muchas cosas que me acerca al lenguaje de programación. Entonces vamos a mirar primero un algoritmo un poco sencillo y vamos aumentando la complejidad para mirar condicionales. Entonces, lo primero es que voy a darle // que me permite generar comentarios dentro de mis algoritmos. ¿Qué es un comentario? Un comentario es un texto que me sirve a mí para guía, pero que al ejecutarse el programa, el entorno de desarrollo, en este caso PSIN, pues no lo va a tener en cuenta en la ejecución. Y acá, en este comentario, voy a colocar el enunciado del algoritmo con el que vamos a empezar a trabajar. Entonces, el primer algoritmo es desarrollar un algoritmo, valga la redundancia, que me permita saber si una persona es menor o mayor de edad. Entonces vamos a colocarlo acá. Algoritmo para saber si una persona es mayor o menor de edad. ¿Listos? Entonces, siempre vamos a ir haciendo paso a paso el desarrollo, ¿sí? Mientras tomamos la habilidad y ya lo hacemos prácticamente en un solo paso o de manera intuitiva, ¿sí? Porque ya tenemos la manera de pensar estructurada y nuestra lógica desarrollada para la programación. Entonces, mientras empezamos a tomar esa habilidad, el paso a paso es, me dieron el enunciado, el problema, el ejercicio que tengo que resolver, y yo debo mirar primero cuáles son los datos de entrada que tengo o que necesito para poder trabajar, ¿sí? Entonces, si me dicen que el algoritmo para saber si una persona es menor o mayor de edad, ¿cuál es el dato de entrada que necesito? Entonces, todos podemos empezar a mirar qué dato de entrada necesito. Necesito la edad, ¿sí? Entonces yo necesito la edad. Entonces, como el dato que necesito es la edad, entonces voy a colocarlo acá, edad. Listo. Teniendo esto muy claro, vamos a mirar ahora que tengo que definir una variable para poder almacenar ese dato de edad que el usuario me va a ingresar al interactuar con mi programa. Entonces es muy importante, aquí ya estamos mirando variables, ¿sí? ¿Cómo defino una variable? Entonces la sintaxis es definir, la palabra clave definir, el nombre de la variable, en este caso edad. Recuerden que los nombres de las variables deben ser coherentes con el desarrollo del programa que estoy haciendo. Yo no puedo ponerle la variable Pepito si ahí voy a guardar edad, si voy a guardar número de teléfono. Todo debe ir acorde a lo que yo esté desarrollando, que sea coherente. Y luego le digo como entero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí, fíjense, finalizo primero con punto y coma cada línea de programación. Defino la edad, o sea, declaro una variable llamada edad y el tipo de dato es entero, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos bien. El siguiente paso es decirle al usuario que me dé ese valor de esa variable y guardarla
en la variable edad. Entonces para esto la sintaxis de PSIN utiliza la palabra clave leer edad. Teniendo esto, ya el programa le está pidiendo al usuario que ingrese un dato y ese dato es la edad, ¿sí? Entonces vamos a mirar, si yo lo ejecuto, fíjense que mi algoritmo dice ejecución iniciada porque arrancó el proceso, pero se queda esperando un dato, que yo sé que es la edad. Si yo le doy un dato, él termina. Pero tenemos que tener muy en cuenta que nosotros estamos programando para usuarios finales. Los usuarios finales no estuvieron en el proceso de desarrollo, entonces yo tengo que ser muy claro qué tiene que hacer en cada uno de los pasos, ¿sí? Entonces por eso debo mostrarles un mensaje en pantalla, y el mensaje en pantalla es con la palabra escribir. Y el mensaje en pantalla va a decir ingrese su edad, ¿sí? Incluso yo puedo ir más allá, yo puedo colocarle acá un escribir que diga algoritmo o programa para saber si es mayor o menor de edad. ¿Listos? Y cuando lo ejecute, entonces me va a decir programa para saber si es menor o mayor de edad, ingrese su edad. Pues si yo le digo 32, termina, ¿sí? Pero ya sé que estoy ingresando la edad, ¿sí? Ahora, tenemos el dato de entrada, primer paso. Ahora el dato de salida es decirle a la persona si es menor o es mayor de edad. Tenemos ya claro cuál es el dato de salida. Ahora, ¿cómo hago ese proceso intermedio para saber según la edad que me den y decirle a la persona si es menor o mayor de edad? ¿Sí? Entonces, aquí es donde arranca el uso de condicionales. ¿Por qué el uso de condicionales? Yo sé si una persona es mayor de edad si es su edad igual o mayor a 18 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esa validación de esa condición? Con un sí, con el condicional sí, sí entonces. Entonces vamos a mirar algo. Lo que yo les decía de los comandos de la parte derecha es que si yo selecciono el sí entonces y le doy clic, el programa me coloca acá la sintaxis, ¿sí? Pero bueno, vamos a eliminarla porque la sintaxis ya no la sabemos. Entonces vamos a decirle que sí, y aquí viene la condición. Mire que aquí nos dice el programa condición, o sea, la expresión lógica. ¿Cuál es la condición que se tiene que cumplir para yo hacer algo o hacer otra cosa? Entonces la condición es que la edad sea mayor o igual a 18. Entonces, fíjense que utilizamos un operador relacional, mayor o igual, ¿sí? Muy importante, son los operadores que me permiten hacer esa comparación, esa relación entre dos variables o entre dos datos, ¿sí? Entonces yo digo, si la edad es mayor o igual a 18, entonces, fíjense que aquí me dice acciones por verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, esto es cuando la condición es verdadera. Cuando la condición es verdadera, ¿sí? O sea que cuando esa condición se cumple, aquí lo que escribo acá, las instrucciones que le dé es lo que el programa va a ejecutar si esto se cumple. Y me falta el otro camino, que es el si no. El si no es cuando la condición es falsa, o sea, cuando esta condición no se cumple, ¿sí? Cuando esta condición no se cumple. Entonces, muy importante, de paso les hago una aclaración acá. Fíjense que no utilizo tildes, no utilizo las tildes en la parte de la escritura. Entonces, es muy importante tenerlo presente. En la programación se deben olvidar las tildes porque causan errores en la interpretación del programa. Acá, ahora sí, si eso se cumple, debo mostrarle algo en pantalla que es con escribir, ¿cierto? Y acá debe ir el mensaje. Entonces, si esto se cumple, si la edad es mayor o igual a 18, entonces voy a decirle usted es mayor de edad, ¿sí? Y si esto no se cumple, o sea, si no es mayor o igual a 18, entonces voy a decirle escribir. ¿Qué debería decirle? Usted es menor de edad. Listo. Ahí ya he terminado mi programa. Ya le estoy diciendo al usuario si es mayor o si es menor de edad. Vamos a comprobarlo.
Le damos acá en ejecutar y me dice ingrese su edad, voy a decirle 15. Y me dice usted es menor de edad. Voy a reiniciar la ejecución, voy a colocarle ahora 32, me va a decir usted es mayor de edad y voy a verificar que con 18 años exactos también sea mayor de edad. Y me dice usted es mayor de edad. Entonces, si pueden ver, ya estamos utilizando los condicionales, el sí, entonces, si no, para ejecutar este programa, ¿sí? Ese es un uso. Ahora, voy a borrar todo esto y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio es algoritmo para saber si un número es negativo o positivo. Listos. Este va a ser el segundo algoritmo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Algoritmo para saber si un número es negativo o positivo. Listo, bueno, entonces ahora con esto vamos a empezar a mirar qué datos de entrada necesito. Entonces el dato de entrada que necesito es el número. Voy a colocarlo acá, número, para tenerlo presente. El dato de salida es decir si es positivo o es negativo. Listo, ya lo tenemos claro. Pero vamos primero a asegurarnos de obtener el número como dato de entrada. Entonces debo definir una variable, yo la podría llamar número, pero fíjense qué sucede. Cuando yo coloco la palabra número, me queda de color azul. Entonces tengamos presente algo. Siempre que yo voy a nombrar una variable, debe su nombre no estar reservado por el sistema. ¿Cómo sé si está reservado por el sistema? Todas las palabras que son de color azul o que se colocan en color azul son palabras reservadas por el sistema, en este caso reservadas por PSIN porque tienen una función específica, ¿sí? Entonces por ahora no nos interesa cuál es la función, solo nos interesa saber que esta palabra no la puedo usar, entonces que tendré que usar num, porque ya vemos que queda en color negro, o sea que es disponible. Y le digo como entero, ¿sí? Ya vamos a mirar que hay más datos o más tipos de datos, los que ustedes vieron en el material. Ya poco a poco vamos a ir utilizando cada uno de ellos. Entonces lo mismo, tengo que decirle al usuario, ingrese un número, le digo leer un número, o sea num, y ya tengo mi dato de entrada. Ahora, muy importante, ¿cómo hago o qué proceso hago para obtener ese mensaje de salida de si es negativo o es positivo? ¿Sí? Entonces muy bien, como estamos utilizando condicionales, muy bien, tenemos que utilizarlos acá nuevamente. Entonces voy a hacerle el sí. ¿Cuál sería la condición? Entonces, ¿cómo yo hago para saber si un número es positivo o es negativo? Nosotros ya tenemos el conocimiento tácito, ¿cierto? Unos conocimientos previos de que es positivo si es mayor a 0, es negativo si es menor a 0. Entonces voy a decirle si num es mayor a 0, entonces si no, listo. Si es mayor a 0, ¿qué pasa? Voy a decirle escribir el número es positivo. Listo. Y si no, entonces yo podría decir escribir el número es negativo, ¿sí? Voy a dejarlo así porque quiero que miren algo y ustedes de pronto ya estarán diciendo eso está mal, sí. No hay ningún inconveniente. Quiero es que miren algo porque vamos a ir paso a paso en este desarrollo. Si yo le doy a ejecutar y yo digo ingrese un número, bueno, ya vemos que me quedó ahí la palabra incompleta, ya la arreglamos. Ingrese un número, entonces 12. El número es positivo, muy bien. Ingrese otro número, yo digo menos 9. El número es negativo, muy bien, yo digo está funcionando bien. Pero ¿qué pasa si el usuario dice yo voy a ingresar el 0? Me dice el número es negativo. El programa no está bien. El programa tiene una falencia, tiene un error. Esos errores en programación se llaman bug. O sea, el programa tiene un bug, ¿sí? Entonces, primero voy a arreglar acá que diga ingrese un número. Y luego, acá en esta condición, yo nunca contemplo si el usuario coloca el 0. Aquí tenemos que mirar que nosotros tenemos que pensar en todas las opciones posibles porque no podemos tener ningún bug en la programación. El programa debe funcionar muy bien. Entonces, esto quiere decir
que si num es mayor a 0, exactamente el número es positivo, eso está bien, pero si no, esta parte es la que está mal. Si no, yo no puedo decir de una vez que es negativo. Aquí debo empezar a hacer algo que se llama anidar condicionales. Entonces, si no, sí, vuelvo a preguntar. ¿Y qué vuelvo a preguntar? Pues hay muchas formas de hacerlo. Yo puedo programar de una forma, ustedes lo pueden hacer de otra, pero debemos siempre llegar a la solución correcta. Entonces yo puedo decir que si num es menor a 0, entonces, listo, voy a colocar este escribir, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. Si num es menor a 0, listo, escriba es negativo, pero si no, le voy a decir escribir y le voy a decir acá el número es neutro o 0. ¿Sí? Es neutro o 0, puedo dejar uno de los dos o lo puedo dejar así. Entonces si yo le doy a ejecutar, ingreso el 0 directamente y me dice el número es neutro o 0, muy bien. Si yo ingreso el 10, el número es positivo. Si yo ingreso el menos 1, el número es negativo. Entonces quiere decir que el algoritmo nos quedó bien. ¿Sí? Entonces con esto ya tenemos el uso de los condicionales. Y con esto terminamos la clase de hoy. Les dejo un interrogante y es el siguiente. Voy a escribirles acá. Un algoritmo para saber cuál es el número mayor y menor entre tres números. ¿Sí? Entonces un algoritmo para saber cuál es el número mayor y menor entre tres números. Entonces les dejo esa interrogante, les dejo que ustedes comiencen a practicar. Con la práctica es que tomamos la habilidad de desarrollo, ¿cierto? Tomamos la habilidad de pensar y pensar mejor, y tomamos esa lógica de programación que todos necesitamos. Entonces los invito a que no solamente revisen este algoritmo que les dejo contemplado acá, sino que hagan más ejercicios para que vayan adquiriendo la habilidad de la lógica de programación y cada vez sea más fácil desarrollar un ejercicio de algoritmo. Nos vemos en la próxima clase.